Ya chicos, buenos días. Entonces en esta clase vamos a ver la última parte de los fundamentos principales de química orgánica, ¿cierto? Y antes de retomar, vamos a hacer un breve repaso. Si es que les falta complementar algo, les recomiendo ir a los videos anteriores para ver todo lo que podría quedar ahí al aire para que resuelvan sus dudas, ¿ya? Entonces básicamente estuvimos viendo nomenclatura y muy rápidamente sabemos que se pueden clasificar tres tipos de hidrocarburos. Tenemos los alcanos, que su fórmula general es la que se muestra acá, CnH2n más 2. En la clase anterior vimos cómo se interpreta esta fórmula y su nomenclatura generalmente termina en "-an" y en "-o", ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el metano, el etano, el propano, el butano, y uno con radical, ¿cierto? Buscamos la cadena principal, que sea la más larga en este caso, y finalmente tenemos el 2-metil propano, ¿ya? Todos terminan en "-an", que indica que es un alcano, y el "-o", que indica que es un hidrocarburo sin un sustituyente especial como oxígeno, nitrógeno u otro grupo funcional. Ya esa es una parte. Lo otro, ¿cierto? Era que podríamos hacer este mismo ejercicio, pero con hidrocarburos representados de forma de líneas y vértices, ¿sí? Entonces recuerden que cada vértice es un carbono, los hidrógenos se omiten porque están presentes en todos lados, ¿cierto? Ya sabemos que un compuesto orgánico está acompañado de hidrógenos, así que prácticamente no se nombra, buscamos cadenas principales, el sustituyente tiene que quedar con el menor número posible. Ya, entonces aquí tenemos un nombre particular que es el, cierto, 5-etil, 5-etil, 2-metil, 2-metil, octano, porque tiene 8 carbonos. Ahora, ¿por qué el etil va primero que el metil? Que el metil está en el 2, porque esto involucra orden alfabético y no la posición necesariamente. Lo mismo con el de abajo, ¿cierto? Tenemos que buscar la cadena más larga y más sustituida. Tenemos metil, propil y metil. Entonces esto lo nombraríamos como un 2,6 dimetil, porque tiene dos grupos metil, en el 2 y en el 6. 5 propil, ¿cierto? Octano. ¿Ya? Perfecto. Luego vimos que habían dos grupos más, ¿cierto? Que es cuando básicamente la cadena principal comienza a tener enlaces dobles o enlaces triples. Tenemos los alquenos, también llamados olecinas, que son de cadena abierta, igual que los alcanos, pero que tienen enlaces carbono-carbono de sp2, ya, o sea, tienen doble enlace. Son compuestos insaturados. ¿Qué quería decir insaturados? Que básicamente les faltan hidrógenos en su estructura y estos hidrógenos se reemplazan por dobles enlaces. Ya, estos compuestos son más reactivos que los alcanos porque los enlaces sí aumentan la reactividad, la densidad electrónica. Hay un punto ahí que es como muy atractivo para que ciertos compuestos que le atraen los electrones, ¿cierto?, ataquen. Y el punto de ebullición no cambia mucho. Y ahí la fórmula general es CnH2n. Aquí le falta el 2 porque recuerden que tiene dos hidrógenos menos debido a cada doble enlace que presenta. Y por otro lado tenemos los alquinos, también llamados acetilénicos, ¿ya? Que son cadena abierta, igual que los alcanos y alquenos, pero tienen un enlace triple carbono-carbono, ¿ya? Entonces tienen al menos dos carbonos con hibridación sp. Son insaturados también, o sea, nosotros los podemos convertir en alcanos si es que le agregamos hidrógeno. Em, es- también son mucho más reactivos por la misma razón que las olecinas, ¿cierto? Y su punto de ebullición es un poquito más alto, ya que los alcanos, digo el número de carbono. Y su fórmula es justamente esta, ya CnH2n menos 2, porque ahora estamos restando además dos hidrógenos para formar un triple enlace en la estructura, ¿sí? Eso era lo que habíamos visto. Ya. ¿Qué pasa entonces con la nomenclatura cuando hay un alqueno? En el alqueno tiene en su centro el "en", ¿ya? Acuérdense de esto, alqueno.
tiene que terminar en eno y el alquino tiene que terminar en ino. ¿Bien? En, o, in, o. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que cuando hay prioridades, ¿ya? Prioridades para nombrar la cadena, el alqueno y el alquino tienen la misma prioridad, ¿ya? Pero un alquino y un alquino tienen mayor prioridad que los radicales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo nombre la cadena principal, ¿cierto? Recuerden que el radical tiene que quedar con el menor número posible. Ya, ahora no. Ahora es el enlace insaturado el que tiene que quedar con el número más chiquito. Eso quiere decir. Entonces, eh, numerar la cadena de acuerdo a darle el menor número a los enlaces múltiples. Como les dije, y se debe señalar la posición de los enlaces en los localizadores. Y cuando hay varios enlaces múltiples, se agrega el prefijo di, tri. Entonces sería un dieno, un trieno, un diino, un trino. ¿Ya? Igual que cuando había un dimetil, un trimetil, los enlaces también se nombran así. Un segundito. Ya. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este compuesto que es un alqueno pequeño, ¿ya? Que sería el CH2, perdón, el C2H4, ¿sí? Que corresponde justamente a un et, por tener dos carbonos, eteno, un eteno, ya porque tiene el doble enlace. Aquí tenemos otro, que sería el acetileno, ¿cierto? Como nombre común, pero IUPAC se llama etino, el etino. Y aquí tenemos un carbono, dos, tres, cuatro. Recuerde que los enlaces triples son rectos, ya son rectos. No se doblan como los enlaces simples y dobles. Así que tienen que considerar que acá hay un carbono y aquí también hay otro y otro, ¿ya? Entonces, este tiene cuatro carbonos. Es un but. El enlace triple está en el carbono 2. But, 2 in, o 2 butino. ¿Por qué 2 butino? Porque en el carbono 2 está el enlace triple, ¿sí? ¿Se acuerdan hablarme si hay alguna duda? Porque no puedo ver el... Ya, aquí tenemos unos breves ejercicios. Este se llama 7-metil-sec-butil 2,5 octadiano. Ustedes dicen como, oh, qué difícil, no es tan difícil. Tenemos que seguir las reglas. ¿Ya? Las reglas eran, recuerden, buscar la cadena más larga que contenga la insaturación. ¿Cuál es la cadena más larga que contiene las insaturaciones? Esta. Esta es. Porque le tenemos que dar prioridad a los enlaces múltiples. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿De dónde empezamos? ¿De acá o de acá? Aquí le damos al sustituyente el menor número y aquí le damos al doble enlace el menor número. Doble enlace. Tenemos carbono 1, tenemos carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Todo bien hasta ahí. Ahora tenemos que ver los sustituyentes. Aquí hay un metil, que tiene un carbono. ¿Ya? El metil. Y acá tenemos un sec-butil, que es un sustituyente que se tienen que aprender de memoria, es uno de los pocos que se nombran así especial. ¿Ya? Un sec-butil que sería este, que está en el carbono 4. Entonces, 7-metil, 7-metil, 4 sec-butil, 4 sec-butil, 2,5 porque tiene dos dobles enlaces, ¿cierto? En el carbono 2 y en el carbono 5, octadieno. Como tiene dos dobles enlaces, un dieno. ¿Sí? Así es como se nombran estos compuestos. Ya, lo mismo para el compuesto que tenemos acá abajo. Es eh, este, ¿ya? Antes de ver el nombre vamos a intentar nombrar. Prioridad, esta cadena, la que tiene el triple enlace y tiene que ser la más larga. Una, ya será esta. Tenemos que ver si es esta o es la que nos saltamos. Uno, dos, no.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, daba lo mismo si no para allá o para abajo. Listo. Numeración. Desde acá o desde acá, siempre el triple enlace tiene que tener el menor número. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, tiene 8 carbonos, entonces en el carbono y en el carbono mismo sería esto de ahí. Entonces, 6, iso, propil, ¿no? ¿Cierto? Tin, siempre, ¿cierto? Profesor, Entonces, ¿por qué hizo? sí. ¿Por qué dice isopropil? Ah, siempre se llama isopropil. Y como esto se llama isopropil, es cuando un carbono se con carbono en las anteriores como radicales que ustedes pueden eh, Profesor, justo se me está pegando el audio. ¿me escuchas? Ahora sí. Ya. Radicales, ¿cierto? Radicales tienen como nombres que les dieron los científicos nombres específicos, que en el Power están. Ya en este se llama isopropil, ¿verdad? Este se llama isopropil. Eso es como el llamado eh, pil, ¿no? Un 2-propil o le dicen isopropil. No sé si duda. ¿Se me escucha? Es que como que El, se pegó. se corta, ¿no? Un segundo. Ya, después de esta breve pausa, para arreglar el audio, eh, tenemos que entonces repasar estas reglas. Déjenme un lapicito. Habíamos quedado que podía ser esta cadena, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero fíjense también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Si nos vamos por el otro lado, que tenemos también una cadena más larga, que tiene 8 carbonos también, nosotros vamos a tener otro tipo de sustituyentes. Vamos a tener otro tipo de sustituyentes. Vamos a tener ahora un etil y 2 metil. Ahora díganme ustedes, ¿por qué es preferible que sea esta conformación a la que hicimos anteriormente?
¿Por qué será necesario? No puedo ver el chat, no me hagan esto. Gracias, Claudia. Eso es porque te acuerdas que tú preguntaste por qué se llamaba isopropil. Ya, y yo te dije que eran así como radicales especiales. Ok. Recuerden que una de las reglas UPAC era que los radicales tienen que ser lo más simple posible. Entonces, si yo tengo 8 carbonos por acá y me queda un isopropil, pero si yo me doy la vuelta y me queda un etil que es lineal, yo voy a preferir ese, simplemente. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer ese análisis. Ya, y finalmente, ¿cierto? Está cuando hay una combinación de ambos, en los cuales tienen que tener necesariamente los dobles enlaces contenidos en la cadena principal y los triple enlaces también. Entonces la cadena principal estaría determinado, ¿cierto? Por esta. Esta sería la cadena principal, porque tiene que contener al triple enlace y al doble enlace. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la prioridad acá? El triple enlace, por tener 3, va a dominar sobre el doble enlace, que tiene 2, ¿cierto? Entonces sería ¿por dónde empezamos? ¿Por acá o por acá? Esa es la pregunta. ¿Cierto? Según el PPT empezamos por acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos, recuerden que en términos de numeración, ¿cierto? No de nombre, de numeración, el doble enlace y el triple enlace tenían la misma prioridad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que fijarnos acá? Que el radical que quedó, que es un metil, quede con la menor numeración posible. Es una cosa así de jerarquías. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces en el carbono 2 tenemos un metil, tiene la cadena 5 carbonos, por eso es un penta, 1N, porque en el 1 está el doble enlace, acá, 4, porque en el 4 está el triple enlace, ino. Es un 2-metil, penta 1N, 4-ino. ¿Ya? Suena raro, pero si ustedes lo leen, pueden dibujar el compuesto. Así que esa es la idea de la nomenclatura U. Este ejercicio no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer como tareas, lo podemos revisar. Y por último, tenemos otro tipo de compuestos que son los cíclicos. Ya, y aquí vamos a tener varios compuestos cíclicos, pero principalmente son 4. Vamos a ver 3 primero. Tenemos los cicloalcanos, los cicloalquenos y los cicloalquinos. Ustedes ya con el puro nombre comprenderán qué podrán ser. ¿Ya? Los ciclos son son compuestos de cadenas cerradas, son como figuras geométricas, ya cuadrados, triángulos, hexágonos, pentágonos, hay de todo. ¿Ya? Eh, ya que se juntan 2 carbonos para cerrarse, implica que hay 2 hidrógenos menos. Entonces, si es un alcano, un ciclo alcano va a tener 2 hidrógenos menos. ¿Ya? Va a tener la fórmula como de un alqueno. Eso es como la idea cuando son ciclos. ¿Ya? Y los alquenos van a tener -2, van a tener la fórmula de alquino, y los alquinos van a tener -4 porque ya eran -2 y hay que restarle. Eso. ¿Sí? Miren, los ciclos tienen carbonos bastante inestables por la tensión, ¿ya? Si ustedes se fijan, los carbonos, ¿se acuerdan que vimos que eran tetraédricos los que eran sp3? Ya, eso involucra cierta angulación en la formación de los enlaces, pero en los ciclos puede que esa angulación esté forzada a ser más chica, entonces eso los hace bastante inestables, ¿sí? Y su clasificación, como les digo, es la misma que para los alcanos, alqueno, alqueno. Solo que son cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Y la nomenclatura de estos compuestos son reglas muy similares, ¿ya?
solamente tenemos que considerar ciertas cosas de el anillo que forman. Si el anillo es la cadena más larga, va a ser la cadena principal, ¿ya? Y si las cadenas abiertas son más largas, el anillo será un sustituyente que tendrá como nombre un estilo cicloalqueno, ¿ya? Por ejemplo, si es un sustituyente con 5 carbonos, que es cíclico, va a ser un ciclopentil, ¿ya? Si es con 3, va a ser un ciclopropil. Ya siempre el ciclo por delante, para nombrar que es como el ciclo que está cerrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, este es un triángulo bonito, ciclopropano. Propano porque es un alcano. Ciclopentano, ciclohexano, y aquí hay uno que eh, es uno de los ejemplos anteriores, que es cuando el ciclo, ¿cierto? Es la cadena más larga, y estos serían como sustituyentes de la cadena más larga. Entonces tenemos que nombrarlos dándole al sustituyente más grande, ¿cierto? Más grande, el número más pequeño. Entonces en este caso el isopropil, ¿cierto? Aquí ya no podemos tener otros. Entonces este sería el 1, y vamos para acá porque el otro también tiene que quedar con el número más chiquitito. 2, 3. Aquí tenemos el 4, 5, 6. Ya. Entonces sería un 1 isopropil, 1 isopropil, aquí. 3 metil, 3 metil, ciclohexano, ciclohexano. Es la misma lógica anterior, todo lo que se agrega ciclo. Y aquí, en cambio, vamos a tener un ejemplo en el cual el ciclo no es la cadena más larga, sino que es un sustituyente. Entonces tendríamos un carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. De hecho, no, este sería el sustituyente, son 5 carbonos. Este sería el 1, porque aquí está el sustituyente, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, sería un 1 ciclopropil, ciclopropil, pentano. Pentano porque es una cadena abierta. ¿Ya? Y finalmente acá tenemos un eh, cicloalqueno, porque tiene un doble enlace adentro, donde el ciclo es la cadena más larga, porque acá está el doble enlace, es la cadena principal, perdón, no la más larga, es la principal. Entonces aquí tenemos dos grupos de etilo, que sería el 3,5 dietil, dietil, 1, porque siempre carbono 1 va a ser el que tenga en un ciclo el doble enlace, ciclopenteno, ¿ya? Un ciclopenteno. Si se dan cuenta es lo mismo, está pasando como un avión de estos jets, ¿no? Ya. Si se fijan es lo mismo, la misma lógica, solo que se le agrega ciclo, algo. Y ahora viene la cuarta clase de los ciclos, que son los aromáticos, ¿ya? Estos son bastante particulares porque, bueno, su exponente principal es el benceno, ¿ya? Son aromáticos porque tienen enlaces dobles que son coordinados. Entonces, estos enlaces dobles coordinados van a poder como eh, tener la característica de aromaticidad, que es básicamente que el enlace existe en dos formas al mismo tiempo. Esta, ¿cierto? Y esta, que es como cuando se dan vueltas. Entonces, el benceno se representa así, como un anillo de resonancia. Es como que todo el benceno son doble enlace en el fondo, porque es una forma de representar, ¿ya? Esa es la aromaticidad. Es muy estable. ¿Por qué? Porque la aromaticidad le otorga una estabilidad muy, muy fuerte a estos tipos de compuestos, ¿ya? Y es poco reactivo. A pesar de tener doble enlace, que estos dobles enlaces estén en constante movimiento, hace que este compuesto esté muy equilibrado, entonces es muy poco reactivo, ¿ya? En este compuesto, fíjense, eh, todos los carbonos son sp2, ¿ya? Este sp2, este también, este y este. ¿Sí? ¿Y cómo se ve esta cosa así, esta aromaticidad? ¿Dónde resuenan todos estos enlaces? Así, ¿ya? Este enlace salta, salta y salta.
¿ya? Entonces quedan coordinados para el otro lado. Y finalmente, como este proceso se vuelve a repetir, nosotros vamos a dibujar un círculo, así como representando que el enlace doble está dando vuelta en todo. Y sería algo como lo que ven en esta animación, ¿ya? Si se dan cuenta, los enlaces pi, ¿cierto? Son estas amarillos y los enlaces sigma son los que están acá en azul. Y lo que hacen los enlaces pi es coordinarse uno con otro y forma básicamente este compuesto. Y por eso se dibuja como el anillo. Es como que el enlace doble existe en todos los carbonos. Esos son los famosos compuestos aromáticos. ¿Ya? Y la nomenclatura que van a tener estos compuestos es particular. Eh, Hay que aprendérselas de memoria en muchas ocasiones cuando son compuestos derivados del benceno. Eh, Vamos a partir diciendo que el benceno se puede combinar con otros bencenos para formar como este doble benceno, que se llama naftaleno, ¿ya? Este triple benceno que se llama antraceno, y este uno 2 3 4 5 quíntuple benceno, pero que estos dos están así como en forma de panal de abeja con los de abajo, que es el benzopireno, y así sucesivamente, hay varios, ¿ya? Pero lo importante para una nomenclatura orgánica no es como el naftaleno, ni el antraceno, ni el benzopireno, sino que son así como nombres muy comunes que se le dan a estos compuestos, es esto. Cuando el compuesto aromático, en este caso el benceno, es la cadena principal, los radicales tienen un nombre particular. Cuando el radical uno, ¿cierto? El que tiene la prioridad está al lado del radical 2, se dice que el radical 2 está en posición orto, ¿ya? Esa es la posición orto. Cuando el radical uno está intercalado por un carbono con el radical 2, se dice que el radical 2 está en posición meta, que es la 1,3, meta. Y finalmente, cuando están así como eh, en paralelo, ya con el anillo, se dice que es para, posición para, ya, orto, meta y para. ¿Y por qué no se nombra uno que esté de otro lado? Porque es la figura especular de este de acá, entonces sería también meta, ¿ya? Son estas tres posturas las que son importantes. Ejemplos. Este, ¿cierto? Tiene un metil acá y un metil aquí en el 3. Entonces sería el 1,3 dimetilbenceno, 1,3 dimetilbenceno o el metadimetilbenceno, ya porque están en posición meta. Este tiene eh, un etil en el carbono 1, tiene un etil acá, perdón, un metil acá y otro metil acá, sería un 1-etil, 2,4 dimetil, benceno. Este, ¿cierto? Tiene un etil acá, tiene un isopropil acá, entonces sería un etil, 4 isopropilbenceno o para etil isopropilbenceno. Para etil isopropilbenceno, porque están en posición para. Y esto eh, es particular porque aquí, fíjense que el benceno ya no forma parte así como de la cadena principal, sino que es como más un sustituyente, entonces cambia de nombre, ¿ya? Cuando el benceno es sustituyente, ya no se llama benceno, se llama fenil, ya fenilo. Entonces nosotros contamos carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces tenemos un heptano, porque tiene enlaces simples. En el carbono 2 tenemos un etil, un 2-etil, y en el 1 y en el 7 tenemos bencenos. Entonces un 2-etil 1,7 difenil heptano. Fenil heptano. ¿Ya? Ahí se transforman en grupos fenil. Ya, aquí hay algunos ejercicios. Vamos a nombrarlo, hacerlos rápidamente. Les voy a dar un minutito para que ustedes hagan esto. ¿Cómo se llama este compuesto?
Voy a ver si puedo solucionar el problema del chat. Y ahora sí los puedo leer. ¿Cuál es la respuesta? Ya, la C. Vamos a verlo. Cadena más larga. Activamos por esa. Sustituyentes con número menor. Propongo 1, 2, 3, 4. En el 2 tenemos un metil. Entonces esto sería el 2-metil butano. Excelente. C de Cristo. Muy bien. Fáciles. ¿Ya? Aprendieron. Maxi dice, es como que no saben para dónde dirigirán. Claro, es que están tan equilibrados esos dobles enlaces que es como que son equivalentes tanto para allá como para allá. Entonces no hay una preferencia y simplemente existen en todos lados al mismo tiempo. Dígame, entre el etil y el isopropil depende. Eh, Depende de la cadena, ¿cierto? Yo, si en el carbono 2 supongamos, hay un etil y después viene un isopropil, yo le voy a dar preferencia al etil igual, porque es el radical el que tiene que quedar con el número menor, ¿ya? Y en el que se ponía primero el etil en el ciclo, sí, va el etil primero por un tema de orden alfabético. Solo eso, comodidad. Sí, porque en el fondo tú dices como 1,4, ¿cierto? 1 etil, 4 isopropil, benceno, pero en el fondo es para etil isopropil benceno. Entonces, para etil isopropil benceno, da lo mismo cuál es el 1 y cuál es el 2, están en para, ¿ya? Por eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, voy a dejar de grabar.